En un video anterior vimos cuáles eran las diferencias entre una tomografía y una resonancia magnética y hablábamos que cada una de estas va a tener indicaciones muy diferentes, por los que son estudios que muchas veces no son complementarios, pero se utilizan para diferentes patologías y diferentes diagnósticos. Entonces el día de hoy vamos a ver las 5 principales patologías para las que utilizamos la tomografía computada. Entonces, súper recordatorio, la tomografía computada es un estudio en el cual nos lanzan un haz de rayos X y después vamos girando esa foto que nos van tomando y eso genera un modelo tridimensional, de nuevo hecho con rayos X que atraviesan nuestro cuerpo para ver diferentes estructuras. Y platicamos que es un estudio que es más rápido, que es más accesible, hay más sitios y que se usa más en urgencias, de nuevo a que es más rápido de tomar. Pero ¿cuáles son las principales indicaciones para las cuales tomamos una tomografía? Que de nuevo una resonancia realmente no nos está ayudando demasiado. Un infarto cerebral hemorrágico. Cuando nosotros tenemos las arterias de nuestro cerebro que de repente tienen un infarto porque se rompen, usualmente porque tenemos hipertensión, pero puede ser también por algunas otras indicaciones, vamos a tener que esa sangre que se está derramando, cuando tomamos una tomografía computada, se ve súper clara. Se ve básicamente una mancha hiperdensa, es decir, blanca en la tomografía computada. Y eso puede hacer que rápidamente sepamos que el paciente tiene un infarto cerebral hemorrágico y por supuesto que requiere cirugía, porque el tratamiento de la hemorragia intracerebral, de los infartos hemorrágicos, va a ser la cirugía. Se abre justamente a través de neurocirugía, se encuentran los vasos sanguíneos, se cierran y se drena la sangre que haya podido quedar ahí. Y eso mejora, por supuesto, mucho el pronóstico y la recuperación que va a tener ese paciente. Importante también mencionar que en la tomografía para infarto cerebral hemorrágico usualmente no requerimos aplicar ningún medio de contraste, lo que la hace mucho más segura versus una tomografía que requiera algún tipo de contraste. Y finalmente, aunque estamos hablando de infartos hemorrágicos, realmente cualquier sangrado dentro del cerebro va a ser indispensable o va a ser igual de útil una tomografía. Por ejemplo, un hematoma, es decir, un golpe en el que se rompe una vena o una arteria y entonces empieza a sangrar poco a poquito o más rápido, también vamos a utilizar este tipo de tomografías, o alguna otra causa de sangre dentro del cerebro, la tomografía va a ser el estudio de excelencia. Siguiendo con esta línea de las urgencias y las emergencias, tenemos el traumatismo cráneoencefálico. Cuando hay un golpe muy fuerte en la cabeza y sospechamos que pudo haber daño extra, la tomografía es un excelente estudio. Número 1. La tomografía nos permite ver hueso, estructuras óseas que posiblemente hayan sufrido algún tipo de fractura. De hecho, con la tomografía es como usualmente se diagnostican cosas como fracturas en la base del cráneo y fracturas que no son visibles y no son tan evidentes en la clínica. Además, ya lo platicábamos en el punto pasado, podemos detectar rápidamente un sangrado dentro del sistema nervioso central, dentro del cerebro. De manera que muy rápido, al tomar este estudio, vamos a encontrar la estructura de los huesos y su integridad y vamos a encontrar también presencia de sangre dentro del sistema nervioso central, es decir, de cerebro. Dicho esto, la resonancia podría llegar a tener algo de sentido si ya tomamos una tomografía y descartamos que algo esté fracturado, que estemos con sangrado activo, a pesar de que en la tomografía también se pueden ver contusiones, es decir, una parte del cerebro que no está sangrando y que los huesos están íntegros, pero que sí sufrió mucho daño y está perdiendo su función. Se puede llegar a ver, especialmente cuando es muy severo y cuando va pasando el tiempo, como cambios dentro de la tomografía. Sin embargo, no tiene tan buena resolución. Lo platicamos en ese otro video, la resonancia es mucho mejor para ver cambios dentro del propio tejido. Y entonces en este contexto, de nuevo, ya que por urgencia sacamos una tomografía y vimos que no hay nada aparente causando daño al cerebro después de este trauma, entonces podemos tomar una resonancia para poder detectar de manera mucho más precisa las contusiones, estos cambios específicos en el tejido cerebral que no son tan evidentes en la tomografía. Pero muchas veces con la tomografía se hace y si no sale nada se asume que o no están ahí o que no fue suficientemente fuerte el golpe como para causar este tipo de contusiones. Sin embargo, definitivamente la resonancia sería más precisa para ese tipo de lesiones específicas. Y aquí, por supuesto, estamos hablando de tumores cerebrales benignos como los meningiomas, es decir, cosas que no son cáncer. No quiere decir que no sean malos, pueden ser muy malos para la salud, pero no son cáncer. O también un cáncer, ya sea cáncer cerebral, es decir, que empezó en el cerebro, o un cáncer periférico, en pulmón, en alguna otra parte, que sube al cerebro a través de una metástasis.
En estos casos, la tomografía puede revelarnos el tumor con algo de precisión, aunque ya habíamos platicado, la resonancia, de nuevo, al encontrar diferencias dentro del tejido, podría ser más precisa. Sin embargo, la tomografía puede ser muy buena, ahora sí, con medio de contraste. Cuando nosotros aplicamos un medio de contraste, como puede ser alguna sustancia derivada del yodo, vamos a inyectarla, esta llega al cerebro y entonces vamos a ver partes del cerebro que no tienen el medio de contraste, no tienen el yodo, y otras que sí lo tienen, usualmente son estos vasos sanguíneos. Y esto nos puede dar no solamente la situación o la localización del tumor, sino también toda la vascularidad que está presentando. Es decir, nos muestra el tumor y qué lo está nutriendo, cuáles son los vasos sanguíneos. Y esto puede ser muy bueno para la planeación quirúrgica. Y en este sentido serían básicamente igual de buenos la tomografía y la resonancia. La resonancia también se puede usar muy parecido para este tipo de tumores. Ahora, el caso en el cual la tomografía es mejor todavía es cuando el tumor tiene algún área calcificada. Ya hemos platicado que los huesos que están llenos de calcio se van a ver de manera muy clara y muy visible en la tomografía, no tanto en la resonancia. Entonces, cuando tenemos un tumor en cualquier parte del cuerpo, incluido sistema nervioso central, es decir, cerebro, y este está calcificado, la tomografía va a resultar con un muy buen contraste y se va a ver muy bien ese tumor específico, principalmente la parte de la calcificación. Es por esto que en ese contexto, en los tumores cerebrales, vamos a tener que la tomografía puede ser igual de buena en algunos casos y puede ser incluso mejor cuando el tumor está calcificado. En cuarto lugar tenemos los abscesos cerebrales. Los abscesos son básicamente un tumor, pero que está hecho de bacterias. Y son infecciones que se han encapsulado y que son, por supuesto, extremadamente peligrosas, más cuando los encontramos en cerebro. Y esto debido a que el dar antibióticos y diferentes tratamientos muchas veces no llegan a la bacteria porque esta, de nuevo, se encapsuló y se está protegiendo. Entonces lo que tenemos que hacer en ocasiones es literalmente drenarlo, abrir y sacar todo ese líquido lleno de bacterias y lleno de productos de la inflamación. En este contexto, en el contexto de un absceso cerebral, la tomografía puede ser también muy buena, particularmente cuando estamos detectando el absceso en el medio de urgencias. De nuevo, necesitamos velocidad, necesitamos diagnosticar rápido al paciente y encontrar qué tiene. Entonces, la tomografía le gana a la resonancia en el contexto del tiempo en el cual nosotros podemos llegar a este diagnóstico. Para los abscesos cerebrales también se requiere un medio de contraste, de nuevo, derivado del yodo. Se le aplica al paciente y lo que vamos a encontrar es el círculo, básicamente el todo rodeado de ese absceso, brillante por el medio de contraste, y el centro negro, porque de nuevo ahí no está llegando la sangre, porque es una bola de bacterias. Entonces puede ser muy claro la presencia de un absceso e incluso puede revelar la cápsula con la que estamos encontrando ese absceso. Todo esto esencial para la planeación quirúrgica, que el neurocirujano sepa, ok, vamos a cortar por aquí, tantos centímetros, vamos a entrar de esta manera y así es como vamos a operar a este paciente para minimizar el riesgo. Es verdad, igual que comentábamos en el punto pasado, la resonancia es igual o mejor para detectar exactamente este tumor y las características, porque es muy buena viendo dentro del propio tejido diferencias. Sin embargo, el tema del tiempo aquí es lo que le está dando la ventaja a la tomografía. Si tenemos un absceso, pero no es una urgencia, en el hipotético que esto existiera, entonces la resonancia sería mejor incluso para la planeación y para la identificación de este tipo de lesiones. Y punto número 5 tenemos la hidrocefalia. La hidrocefalia es básicamente tener demasiado líquido cefalorraquídeo dentro del sistema nervioso central, es decir, el cerebro. Demasiado líquido. Ese líquido puede incluso llegar a presionar el cerebro contra el cráneo y causarnos, por supuesto, una gran cantidad de patologías, de enfermedades y finalmente incluso puede costarle la vida a ese paciente. La tomografía lo que nos va a mostrar justamente es que la parte en la que hay líquido, que son los ventrículos, están agrandados. También nos va a ayudar, dependiendo de las características de la imagen, a determinar la severidad de la hidrocefalia que padece un paciente. De nuevo, si hay poquito líquido, a lo mejor no es tan urgente y se puede hacer toda una serie de estudios e intervenciones, pero si está muy avanzada, definitivamente tiene que descomprimirse rápidamente antes de que ese paciente vaya a fallecer, justamente por un paro respiratorio. Lo que sucedería con estos pacientes es que tanto líquido empuja el cerebro hacia abajo, comprime justamente los centros de la respiración y ese paciente tristemente deja de respirar y fallece. Entonces la tomografía, al ser un estudio rápido que nos da no solamente el diagnóstico de hidrocefalia, sino que también nos puede dar la severidad, en términos generales de manera indirecta, puede ser literalmente un salvavidas para estos pacientes que presentan hidrocefalia.
Y estas son las 5 patologías más frecuentes con las que utilizamos la tomografía computada. Por supuesto, hay muchas más, sin embargo, esto es de lo que más encontramos en hospitales y por supuesto en los pacientes, y es una de las razones por las cuales, hablando de sistema nervioso central, la tomografía es básicamente la reina en la mayoría de las patologías y de los diagnósticos. Aquí solamente hablé de sistema nervioso, pero por supuesto tenemos una gran cantidad de indicaciones en el resto del cuerpo, y cuéntenme si quieren un video hablando de otras enfermedades que diagnosticamos con la tomografía en otras partes del cuerpo, pero esta es la información que tenía para ustedes el día de hoy. En este momento pueden ver también a los miembros del canal, personas que nos apoyan con una donación mensual de $1 o de $2 y son esenciales para poder seguir haciendo este tipo de contenido y compartirlo con todos los demás. En la descripción van a encontrar un enlace al programa de miembros, si es que tienen la posibilidad de ayudarnos, lo agradecemos muchísimo. Y también más información para que puedan estudiar un poquito más el tema de tomografías y para qué se utiliza. Con esto ahora sí terminamos y como siempre, ayúdenos a cambiar el mundo, compartan la información.